Venido por primera vez, siéntete en casa, eres bienvenido, ponte cómodo. Si conoces a la persona que está a tu lado, pues saluda, dile bienvenido a casa. Estás en casa, cuenta conmigo, somos familia. Y bien, estamos en una nueva serie, hemos hablado de la cosmovisión, nuestra visión como cristianos, hacia dónde apuntamos y cómo debemos mirar el mundo. No podemos simplemente decir, genial, soy cristiano y ahí quedó. No, sino tenemos que ver cómo miramos el mundo, porque hay un pretexto, siempre se utiliza, es no somos del mundo. Y sí, no participamos en las cosas del mundo, pero ¿dónde estás? ¿Dónde caminas? ¿Con quiénes andas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde trabajas? Entonces tenemos que tener una manera de cómo mirar el mundo, porque a veces cuando nos cerramos, ¿no? Nos cerramos en nuestra propia esfera y hacemos un círculo aislado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a elegir mal todo. Tenemos a elegir mal completamente todo. Es por eso que debemos tener una buena cosmovisión de todo lo que sucede a nuestro alrededor y cómo miramos el mundo desde una perspectiva cristiana. ¿Amén? ¿Estamos? Bien, entonces nuestra serie es la cosmovisión, ya hemos visto todo ello. Si no, ya va a estar el mensaje en el YouTube para que lo puedas ver. Pero vamos a hablar de algo muy importante y es un primer eslabón de nuestra cosmovisión. Y este primer eslabón de nuestra cosmovisión, pues tiene algo que ver con nuestro himno nacional, ¿no? Nuestro himno nacional, el coro, tiene una frase muy bonita, ¿no? Muy bonita. ¿Cuál es? ¿Somos libres? Seámoslo siempre, ¿verdad? ¿No? Nuestro himno nacional empieza con eso, ¿no? Y a veces lo cantamos de colegio con fuerza y decimos, no, somos libres, seámoslo, no siempre. Genial. Hay mucha controversia, no me voy a meter en la historicidad del himno, no me voy a meter en la historicidad de la independencia del Perú, no me voy a meter en eso, porque hay mucha controversia, ¿no? Pero la frase no deja de ser cierta. Somos libres, seámoslo siempre. Y hay algo que quiero que entendamos aquí. El ser humano tiene 3 derechos naturales. Solamente 3 derechos. Todos los demás derechos son derechos adquiridos que suelen costar. Pero tiene 3 derechos natos, 3 derechos que nadie te lo puede quitar, 3 derechos con lo que naces. ¿Ok? Y estos derechos son parte de la gracia común de Dios que tiene para el mundo y para con todos. Todo ser humano, cristiano, no, de cualquier lugar, de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier país, tiene 3 derechos natos. ¿Cuáles son? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Todo el mundo tiene esos derechos. Todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a la propiedad privada. O sea, lo que es tuyo te pertenece. Y a la libertad. No, nadie te puede esclavizar. Son 3 derechos natos. El resto de derechos termina costando al Estado o termina costándote a ti. Pero estos 3 derechos son gratis, así que debemos aprovecharlos porque son innatos del ser humano. Y vamos a hablar de parte de nuestra cosmovisión de la libertad. ¿Quiénes son libres? Qué genial. Entonces vamos a hablar de la libertad y cómo vamos a entablar nuestra libertad como parte de nuestra cosmovisión cristiana. Pero primero acompáñame a orar para poder empezar el mensaje. Padre amado, gracias por tu palabra que vamos a leer, vamos a estudiar. Y Señor, permite que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, en cómo tú quieres enfocar la libertad y cómo quieres que miremos nuestra libertad. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya saben, yo soy de 3 puntos y vamos con un primer punto. El primer punto es que fuimos creados libres. Fuimos creados libres. Es más, da tanta gracia que incluso hasta cuando nacemos tan libres que ni siquiera ropa tenemos. ¿Por qué? Porque es una total libertad con la que se nos permite nacer. Y no solamente desde el nacimiento, sino desde la concepción, pues nacemos con un derecho de la libertad. Dios nos creó libres. Y yo quiero que puedas leer conmigo Génesis 2.
Génesis capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17. Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17. Puedes abrir tu Biblia, puedes encender tu Biblia, o mientras leemos lo puedes mirar en la pantalla. Pero vamos a ver, hay algo que siempre me gusta enseñar, es que cuando hay ciertas dificultades en ver algo, o cuando queremos ver la cosmovisión de algo, o cuando queremos entender algo, vayamos al principio. Siempre que quisiésemos entender algo que tal vez esté un poco por ahí confuso, vayamos al principio. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó, hizo todo bueno. Cuando Dios creó, hizo todo genial. Entonces, si Dios hizo todo bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la parte de la creación. Entonces vamos a Génesis 2, de versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Hay tres cositas que quiero que veamos de estos versículos. Lo primero es: el hombre fue creado libre y superior a toda la creación. El hombre o el ser humano, ¿okay? Cuando me refiero al hombre no es al varón, sino es al ser humano, ¿okay? Fue creado libre y superior a cualquier otra cosa de la creación. Es más, fue creado incluso para dominar la creación, para sojuzgar la creación, para poder administrar lo que la creación es. Por eso es que no ves a la par a un perro dominando contigo. Aunque por ahí tratamos de humanizar todo, ¿no? Los perrijos, gatijos, conejos, no sé, un montón de cosas, pero no, el ser humano es superior. Amo mucho los animales, los que me conocen saben que amo mucho los animales, pero no puedo poner a mis mascotas al nivel de mis hijos. Ni tampoco puedo poner a mis mascotas al nivel de otra persona. Y ojo, no estoy hablando de que si otra persona maltrata a mis animales no voy a defenderlos, no, pero no los puedo poner al nivel de otro ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre y superior a los animales, ¿ok? Amen a sus mascotas, ¿no? Porque igual Dios nos creó para administrar su creación, para cuidar su creación, pero recuerden, somos libres y como seres humanos somos superior al resto de la creación. Pero hay algo que quiero que entendamos, y este es uno de los puntos más importantes: la libertad real está sujeta a la obediencia. Y esto es lo que muchas personas, o esto es lo que marca la brecha entre libertad y libertinaje. ¿Por qué? Porque se suele escuchar, y mucho dentro de la iglesia: no, pero es que si somos libres, pues entonces podemos pecar. No, pues hay una marca muy distante entre libertad y libertinaje. ¿Por qué? Porque la libertad se sujeta a la obediencia. Cuando Dios crea al ser humano, lo hizo libre y le dijo: come de todo. Come de todo. Yo no sé si Adán era demasiado escuálido que Dios le permitió comer de todo, pero le dijo: coman de todo, pero esto no. ¿Por qué? Porque la libertad siempre va a estar sujeta a la obediencia. Entonces, ¿yo soy libre? Sí, pero tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Exacto. La verdadera libertad se sujeta a la obediencia de la palabra de Dios. Y debemos ser muy cuidadosos en ello. ¿Por qué? Porque me lleva a mi tercera observación de estos versículos, que es: desobedecer y pecar te quita la libertad. Todos conocen la historia, todos conocen la Biblia. Es que, ¿qué pasó después de que Adán y Eva desobedeció? Se le fue quitado toda su libertad. Adán y Eva eran libres. Yo no sé si ustedes son de esta perspectiva, pues yo soy bastante imaginativo. Yo me imagino la creación, pero me imagino algo loco mientras que crea. Me imagino cuando Dios creó al hombre jugando con todos los monstruos, mirando la creación, un Tarzán, pero real. O sea, me lo imagino así, saltando, corriendo, porque era libre.
Pero también me imagino la parte cuando el hombre desobedece y todo el miedo, todo el temor que causó la desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque había perdido uno de los grandes derechos que el Señor le regaló, que era la libertad. ¿Y por qué? Por su desobediencia. Entonces, como seres humanos somos libres, ¿no? Somos la creación más preciada de Dios, estamos a un nivel superior y siendo libres nos sujetamos en obediencia a Dios. Sin embargo, en nuestra desobediencia perdemos la libertad. Y esto me lleva a un segundo punto. Es que muchas veces somos nosotros los que nos privamos de nuestra libertad. Estamos privados de nuestra libertad. ¿Pero por qué? Tal vez alguno se puede preguntar incluso, no, oye, pero yo soy libre, nadie me esclaviza. Vamos a un punto, porque puse que pecar contra Dios nos quita la libertad. Y muchas veces el hombre creyendo ser libre, ¿no? En este paréntesis, el hombre o la mujer creyendo ser libre, ¿no? Creyendo ser libre, ¿qué hace? Peca contra Dios y busca someterse ante cualquier otro rey. Busca someterse ante cualquier otro rey. Cuando pecamos contra Dios, desobedecemos a Dios, nos estamos sometiendo a otra cosa que no sea Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Vamos a leer 1 Samuel 8 del 7 al 9. Y mientras que lo van buscando, 1 Samuel 8 del 7 al 9, déjame decirte eso. El pueblo de Israel, ¿no? Ojo, ya estamos hablando luego de la caída, ya era un pueblo que de todas maneras pecaba contra Dios, pero era un pueblo que en teoría era libre. ¿Por qué? Porque el único rey al que se sometían era Dios. Era un gobierno teocrático, se sometían a Dios, a lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba terco con que quería un rey. Y le pedían al profeta Samuel, Samuel, queremos ser gobernados por un rey como las demás naciones. Y tú puedes decirme, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la desobediencia? Ojo, claro, estaban desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no querían que su único rey sea Dios. Querían buscar otro rey. Queremos a alguien que nos gobierne así como los demás. ¿Por qué? Porque el rey va a saber administrar todo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a leer. 1 Samuel 8 del 7 al 9 dice: haz todo lo que digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Cuando nos sometemos a Dios, estamos hablando de verdadera libertad. ¿Ok? Cuando nos sometemos a Dios, hallamos verdadera libertad. Pero el no someternos a Dios nos deja bajo el sometimiento de cualquier tirano. Entendamos esto. Como seres humanos somos libres, sí, y la libertad siempre va a estar bajo sometimiento de algo. La libertad siempre va a estar bajo sometimiento de algo. Cuando salieron las guerras independentistas, genial, se independizaron de muchos de diferentes colonias y todo. Sin embargo, empezaron a someterse bajo otra autoridad. Nosotros decimos somos libres y tenemos el derecho a la libertad, pero estamos sometidos bajo ¿qué? Como ciudadanos, bajo una constitución. Siempre la libertad va a estar sometida sobre algo, bajo algo, perdón. Entonces, si nosotros estamos sometidos a Dios, tenemos una verdadera libertad. Pero si nuestro sometimiento empieza a ser debajo de cualquier otro tirano, no estamos teniendo una verdadera libertad. El pueblo de Israel estaba buscando otro rey. El pueblo de Israel estaba buscando ser gobernado por alguien más. Y Dios le responde: ellos han venido desde Egipto desobedeciéndome.
y desde Egipto yo he sido su único rey. Sin embargo, ya no quieren que yo lo sea, ya no te están rechazando a ti, le decía Samuel, me están rechazando a mí. Y esto es algo que debemos entender. Cuando rechazamos a Dios o cuando ponemos otro gobierno por encima de Dios, estamos perdiendo nuestra libertad. Y ahora, este tirano, no, que nos quita la libertad, no necesariamente es un gobernador político. No necesariamente. Porque algunos pueden decir, pero acá está hablando de un gobernante político, pero cuando leemos bien vemos que Dios dice, me están rechazando a mí. Entonces todo lo que reemplaza a Dios en nuestras vidas termina convirtiéndose en el tirano que nos quita la libertad. Y esto puede ser cualquier vicio que puedas tener. Esto puede ser incluso una persona a la que estás poniendo por encima de Dios. Esto puede ser algún pasatiempo. No, en vez de estar orando, pues estás perdiendo 2-3 horas jugando Clash Royale. No me miren. En vez de estar ahí leyendo la palabra, estás viendo videos en TikTok. ¿Por qué me miran? Ya, bueno, no me miren. Pero puede ser cualquier cosa que nos quita de nuestro sometimiento a Dios, o que pone a Dios por debajo de algo, termina siendo un tirano para nuestras vidas. El pecado, incluso, y acá voy a atacar un poco a las normas eclesiásticas que no tienen nada que ver con la palabra. Porque a veces somos esclavos de tradiciones de hombre y no somos esclavos de lo que nos dice la palabra de Dios. A veces somos esclavos de prejuicios propios. ¿Por qué la hermana viene con pantalón? ¿Por qué el pastor está predicando sin camisa? Eso no es ropa de pastor. Y estamos esclavos a tradiciones humanas. Y terminan siendo esos esclavos y esas normas humanas un tirano para quitarnos nuestra libertad. Esto no es lo grave, porque ¿qué es lo que va a hacer este tirano en nuestras vidas? Yo quiero que tú mientras tanto te pongas a pensar cuáles son los tiranos en tu vida que están quitándole lugar a Dios, porque lo que hace en tu vida es terrible. Y yo voy a leerlo, solamente lo voy a leer, pero quiero que escuches bien qué es lo que Dios le dijo, lo que haría este rey que lo reemplazaría al pueblo de Israel. Lo puedes leer desde el 11 al 19, pero escúchamelo por favor. Dice, esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes, los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y hará hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. ¿Y qué dijo? Aún así todavía queremos un rey. Miren la necedad cuando nos acercamos a poner otro soberano por encima de Dios. Tú puedes decir nuevamente, pastor, pero eso tiene que ver con un ambiente político. Pero más que el ambiente político, es cuando tú pones un soberano, algo que reemplace el trono de Dios en tu vida, va a absorber tu vida y te va a quitar toda la libertad. Cuando ponemos algo, alguien o cualquier cosa por encima de Dios, va a quitar
la libertad que tienes en tu vida. Ya no eres libre. Si es el pecado que está gobernando tu vida, o es tu carne la que estás dejándola dominar tu vida, pues no estás siendo libre. Si es algún vicio, algún pasatiempo, no estás siendo libre. Si es alguna persona, no estás siendo libre. Incluso muchas veces dentro del hogar mismo, nuestros hijos o cónyuges terminan incluso hasta ocupando para algunas familias el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque damos prioridad a lo que él o ella puedan decir y no a lo que Dios dice en nuestro hogar. Cualquier persona, pasatiempo, vicio, lo que sea que pongamos en el lugar de Dios, nos quita libertad. Es por ello que nosotros debemos ser muy cuidadosos sobre a quién dejamos gobernar nuestras vidas. Debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque muchas veces este gobierno termina siendo bastante estratégico. Tú no te das cuenta, pero ya estás siendo gobernado por la adicción al celular. Tú no te das cuenta, pero ya estás siendo gobernado por la adicción, qué sé yo, alguna novela, alguna serie, algún dorama, lo que sea, lo que veas, algún anime, lo que sea. Tengo que atacar a todos, así que si por ahí alguien me dice, no, la música o lo que sea, ya también lo atacamos. Pero tú no te estás dando cuenta, pero eso termina siendo un gobernante silencioso que te está absorbiendo la libertad. O de repente un vicio, o de repente una persona. Esto más sucede en los jóvenes enamorados, ¿no? Adolescentes o jóvenes que están enamorados. No te das cuenta, pero conversas tanto tiempo con una persona que termina siendo esclavo de esa persona. Es que me habla tan lindo. Es que soy la primera persona a la que le escribe en la mañana. Algún día te va a llegar reenviado varias veces. Es que no, es que si no me escribe me siento tan mal. Y luego estás que piensas todo el día y sin querer no te das cuenta, estás siendo esclavo de esta persona. Algunos dicen sí. No, está bien, todos hemos pasado por esa edad, esa etapa. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. El gobernante superior que llega a nuestras vidas siempre tiene que ser Dios. Es el único que te va a hacer libre. Pero también vamos a hacer este pequeño paréntesis. Tenemos que ser muy cuidadosos también con quienes dejamos gobernar, incluso hasta nuestra nación. Los cristianos somos los peores sabiendo elegir gobernantes. ¿Por qué? Nos dejamos engatusar rápidamente. Creo que la inocencia que el Señor pone en nuestras vidas nos deja engatusar. Pero debemos saber elegir con mucho cuidado, incluso los gobernantes. Sé que estamos todavía lejos para elecciones, aunque lo están pidiendo, pero no pasará. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdadera cosmovisión cristiana de qué cosa es la libertad. Y luego nos dejamos engatusar. Mira, este candidato me prometió tantas cosas. Claro, te prometió tantas cosas, prometiéndote más Estado. Y lo que te está queriendo meter es que el Estado sea tu Dios. Y lo que quiere hacer es que el Estado sea soberano en tu vida y que tú dependas totalmente del Estado, quitándote la verdadera libertad. Y estamos como el pueblo de Israel eligiendo candidatos que gobiernen más nuestras vidas, metiéndose en todo lo que no les importa. Y a los que por ahí dicen, quieren eliminar ciertas cosas estatales para darnos más libertad, no, que quieren vender nuestros recursos y todo, no sabemos elegir. Tenemos que ser muy cuidadosos incluso con quienes dejamos gobernar los municipios en los cuales vivimos, los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque todo ello nos termina sometiendo. Es
espero que no nos baneen cuando diga esto, pero hay un gran enemigo del cristianismo. Bueno, el cristianismo es enemigo de varias cosas, pero el peor enemigo de un partido comunista termina siendo el cristianismo. Ojo, no estoy hablando de ningún partido en específico de acá del Perú, pero el peor enemigo de un comunismo es el cristianismo. Hay un predicador, maestro Lucas Ley, estaba sentado en un aeropuerto y él comenta que a su costado se sentó un joven, 20 años, 21 años, estaba en el aeropuerto de Colombia y estaba leyendo un libro de un famoso comunista llamado El Capital. Ya ustedes saben quién es. Y él le pregunta, qué guau, le dice, no, qué interesante que alguien de tu edad pues lea eso. Y empezaron a entablar conversación, ¿no? Y él empieza a decir, bueno, sí, yo soy pastor evangélico, pero también dicto conferencias, tengo una escuela de mentoreo cristiano, y empiezan a conversar todo. Y él lo mira y le dice, ¿sabes? Le dijo el joven, yo soy de tal gobierno, de tal partido revolucionario de acá del país, y nosotros, nuestro peor enemigo es el cristianismo, le dijo. Y él un poco también se puso a la defensiva. ¿Y por qué? Le dijo. Lo que pasa es que el cristianismo siempre va a buscar la libertad por encima de todo, porque lo que les promete su Dios en la Biblia es libertad. Sin embargo, el comunismo buscamos que todos estemos siempre sometidos entre todos bajo el Estado. ¿Te das cuenta la diferencia en la cual nosotros tenemos que, incluso hasta cuando buscamos gobernantes a nuestro país, tener mucho cuidado en cómo elegir? Y es responsabilidad como cristianos. Cierro este pequeño paréntesis, porque no hemos venido a hablar de política. Entonces, muchas veces como cristianos buscamos nosotros mismos privarnos de nuestra libertad poniendo cualquier otra cosa encima de Dios. Y al poner cualquier otra cosa encima de Dios, pues estamos siendo esclavos de lo que nos gobierna. Estamos siendo esclavos de lo que nos gobierna. Pero es por ello que Dios nos da en su palabra. Y este tercer punto tiene que ver con nuestro hermoso himno. Y si te dijeron que el himno nacional del Perú es el segundo más hermoso luego de la Marsellesa, pues te mintieron, porque todos los países tienen la misma historia. Pero para mí sí es bien hermoso la parte que dice, somos libres, seámoslo siempre. Este es el tercer punto. Somos libres, seámoslo siempre. Y quiero que leas conmigo Juan 8:36. Leamos juntos Juan 8:36. Es un pasaje muy hermoso. Es un pasaje muy bello. Juan 8:36. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dice la palabra, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cuando se refiere al Hijo, ya saben, se está refiriendo a Jesucristo. Y si Cristo nos dio libertad, ¿qué somos? Verdaderamente. Ahora, nuevamente, la libertad que Dios nos da es una libertad que se somete a su palabra. Pero en el sometimiento de su palabra encontramos libertad. En la obediencia a Dios encontramos libertad. Esto es algo que muchas veces los filósofos ateos terminan refutando, porque dicen, si Dios te da libertad, entonces ¿por qué no haces todo lo que quieres hacer? Porque no entienden que la verdadera libertad y única libertad siempre va a estar bajo sometimiento de algo. Incluso cuando ellos que dicen que son verdaderamente libres se entregan a todo lo que ellos quisieran hacer, terminan siendo esclavos de sí mismos. Entonces, la verdadera y única libertad es la cual Cristo nos da bajo el sometimiento de su palabra. Pero, ¿esto es sencillo? ¿Esto toda iglesia lo sabe? Es más, yo podría decir, ya que acabamos el mensaje, hacemos Santa Cena y nos vamos a nuestras casas a poder almorzar. O puedes ir a pasear un ratito antes de ir a almorzar, qué sé yo.
Esto es sencillo, toda iglesia te va a predicar, Cristo te hace libre. Vas a encontrar en la calle personas predicándote, Jesús te va a dar verdadera libertad. Puedes estar en el semáforo y vas a encontrar un grupo de jóvenes de repente poniendo una cruz diciendo Cristo nos hizo libres. Puedes encontrar testimonios en TikTok. El cristianismo te va a decir ello. Yo quiero que nos hagamos una pregunta, y esta va a ser la pregunta más sincera que te vas a hacer. No te respondes internamente, no te vas a responder, no quiero escuchar muchas cosas todavía hoy, pero te vas a hacer esta pregunta: ¿por qué a veces parece que no dejo de ser esclavo? Y en este silencio absoluto quiero que te vayas respondiendo. ¿Por qué a veces sé que Dios me hizo libre? La libertad que Dios me dio es una libertad libre del pecado, libre de la desobediencia, es lo que la palabra del Señor me promete. Pero ¿por qué a veces parece que no dejo de ser esclavo? Y yo sé que acá van a haber dos bandos, de repente acá en la iglesia no, pero siempre en el cristianismo van a haber dos bandos: los súper espirituales que dicen, no, yo ya no peco jamás, Señor me ha perfeccionado, yo aborrezco el pecado por totalidad. Qué bueno. Pero van a haber las otras personas que van a decir, ¿por qué a veces no puedo dejar de pecar? ¿O por qué a veces no puedo dejar este vicio? ¿Por qué no puedo dejar este sentimiento con esta persona que tanto daño me hizo? Y puedes pensar muchas cosas, se puede venir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué parece que si Dios me prometió libertad, por qué parece que termino siendo esclavo? Y aquí quiero que entendamos algo. El apóstol Pablo parecía que tenía el mismo problema. Y ojo, estoy hablando del apóstol Pablo, quien estaba escribiendo la carta a los romanos que ahorita vamos a leer, inspirado por el Espíritu Santo en sus viajes misioneros. Estamos hablando de uno de los más grandes teólogos de todo el cristianismo, hombre que plantó muchas iglesias, hombre por el cual casi toda Asia, toda Europa fue evangelizada. Pero pareciese tener el mismo problema que muchos de nosotros hoy tenemos. ¿Por qué parece que no dejamos la esclavitud? ¿O por qué parece que sigo siendo esclavo? Y quiero que leamos Romanos 7, del 21 al 24. Este pasaje, el apóstol Pablo estaba derramando su vida, su corazón en este pasaje. Porque esto si no es de las frases de los escritos más sinceros, termina estando en el top 3 o en el top 5 de las frases más sinceras o los pensamientos más sinceros que el apóstol Pablo escribió. Y lo leemos juntos. Romanos 7 del 21 al 24 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Si yo no te digo que está en la Biblia, yo no te digo que es del apóstol Pablo, tú vas a decir, ¿quién es ese cristiano frío? Pecador, desgraciado, de bien Soria. Tú vas a decir, ¿quién es ese miserable? Seguro va a la iglesia solamente los domingos y ni escucha la palabra. No está como yo, pues, porque tú puedes leer y dices, ¿cómo el apóstol Pablo va a escribir eso? Pero sí, es el apóstol Pablo escribiendo, miserable de mí, soy un pobre desgraciado. Pablo estaba escribiendo desde lo más profundo de su vida frágil. Y lo que estaba reconociendo es que en sus propias fuerzas terminaba siendo un esclavo más. Lo que Pablo estaba reconociendo es que en sus propias fuerzas iba a ser un esclavo más. Y es bastante gracioso
Porque hay muchos cristianos, muchos predicadores, muchos teólogos, oradores, que no sé si por convicciones humanas, pues terminan diciendo lo que pasa. Y miren lo que dicen, y es una barbaridad, perdónenme la palabra, pues una barbaridad, porque dice, lo que pasa es que en el capítulo 7 escribe desde su inmadurez. En el 8 ya estaba siendo un poco más maduro, y el capítulo 9 ya era el Pablo fortalecido. Yo no sabía que Pablo había escrito una carta a los romanos en 3 sesiones o más. Pablo estaba derramando su corazón, y lo que estaba diciendo a los romanos es: si practicas en tus propias fuerzas querer agradar a Dios o querer dejar la esclavitud del pecado, no vas a poder, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque sigues en este cuerpo, sigues con deseos carnales, sigues pecando. Y es terrible cuando a veces escuchamos que nuestro hermano dice: hermano, tengo una debilidad por cierto motivo o de ciertas cosas, tengo esta debilidad, siento tentación por aquello, y decimos: pecador. No, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, sí, porque tiene malas costumbres. Y no vemos que el mismo apóstol Pablo estaba escribiendo desde su fragilidad: soy un pobre desgraciado que amo la ley de Dios, sé lo que está bien, pero termino haciendo lo que está mal. Pablo lo que está hablando es que en tus propias fuerzas no podrías dejar la esclavitud. Sin embargo, Pablo continúa dando respuesta a esto, porque termina con esta pregunta: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y Pablo mismo responde. Vamos a leer Romanos 7, 25 y luego pasamos al siguiente capítulo 8 del 1 al 4. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Señor nos hizo libres. Y con esto voy acabando. El Señor nos hizo libres. Cuando Dios nos hizo libres, simplemente nos dijo: su libertad está bajo el sometimiento de mi palabra. El Señor les dijo: pueden comer de todo, pero esto no lo hagan. Cuando el hombre peca, perdió su libertad. ¿Por qué? Porque se hizo esclavo del pecado. Y cuando el hombre se hizo esclavo del pecado, el Señor sí siguió con su pueblo, le siguió dando mandamientos, le siguió dando leyes, le siguió ordenando cosas. Pero ¿sabes? Este pueblo empezó a tratar de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Empezó a tratar de agradar a Dios en sus propias convicciones. ¿En qué sentido? Yo voy a hacer esto para el Señor. Yo voy a privarme de ciertas cosas para agradar a Dios. Y el pueblo empezó a tratar de agradar a Dios bajo una obediencia completamente humana, pero siempre terminaba fallando a Dios.
Y a veces pasa eso con nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos agradar a Dios bajo nuestras propias fuerzas. Y lo peor es que nos terminamos mintiendo pensando que sí lo estamos haciendo bien. Mira, voy a ir una semana entera a ayunar al monte, sin carpa, para que todo el sol me dé y el Señor vea cómo me sacrifico por Él. A secas, sin comida, sin agua. O mira, voy a levantarme 3 de la mañana y como tal predicador hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana no voy a salir de mi cuarto de oración, porque esto le agrada al Señor. O peor aún, terminamos a nuestro propio hermano diciéndole: hermano, ¿y tú cuánto tiempo oras? Bueno, no puedo orar mucho tiempo porque por los afanes de la vida, pero quisiera orar más. Estás en la carne, hermano, estás en la carne, mínimo 1 hora yo. Y estamos minimizando. ¿Cuánto tiempo alabas? ¿Cuánto tiempo haces esto? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Yo me he leído la Biblia 20 veces en este año ya, y tengo para 20 veces más. Y estamos en nuestra propia ley queriendo agradar a Dios y desmereciendo a nuestro hermano. Y no nos damos cuenta que incluso en esas tradiciones o en esta propia ley humana creada por nosotros terminamos perdiendo nuestra libertad. Porque nuestra libertad no está en lo que tú puedas hacer para ser libre o para querer sentirte libre, sino nuestra libertad está cuando tú dices: Señor, ahora dependo totalmente de ti. Yo no sé lo que va a pasar en mi vida, yo no sé lo que va a ocurrir con mi vida, pero voy a depender totalmente de ti. Voy a confiar plenamente en ti. Ayúdame, porque no puedo yo solo. Cuando tú dejas de depender de ti mismo y decir: voy a empezar a depender totalmente de Dios, estás hallando la verdadera libertad. Cuando tú dejas de depender de algo y estás dependiendo totalmente de Dios, empiezas a hallar la verdadera libertad. Y nuevamente repito, porque por ahí a algunos de repente se les olvida: libertad no tiene nada que ver con libertinaje, porque la libertad está sometida a la palabra de Dios. La verdadera libertad está sometida a la palabra de Dios. Y esa libertad fue comprada por Cristo en la cruz. Tú puedes hacer todos los ayunos que quieras, eres libre para hacer eso. Tú puedes orar todo el tiempo que quieras, eres libre para hacerlo. Es más, qué bueno si puedes orar bastante tiempo, si te das la organización para hacerlo, sin descuidar tu día a día, y pues puedes orar 1, 2 horas, pues qué genial. Si el Señor permite que estés centrado estudiando su palabra por horas, qué alegría en verdad. Pero recuerda que la verdadera libertad que te da el Señor no es en base a tus obras, sino en la obra que Él hizo en la cruz. Y es más, recordemos que si Dios pone el sentir de nuestro corazón en orar mucho tiempo, en leer la palabra mucho tiempo, es porque Él ya nos hizo libres. Porque si siguieras esclavo de tu propia carne, pues no lo harías. Mira, hay muchas personas que a veces no terminan orando, no terminan leyendo la palabra. Es más, a veces ni siquiera terminan congregando los domingos. ¿Por qué? Porque esclavizan sus vidas a otros pasatiempos. Esclavizan sus vidas a otras prioridades. Y acuérdate, cuando no nos sometemos totalmente a Dios, estamos sometiéndonos a cualquier otra cosa. Pero Cristo hizo libres. Nos libró, sí, de la esclavitud del pecado,
Nos libró de la esclavitud del pecado. Es por eso que incluso cuando nosotros decimos, oye, pero hemos pecado contra Dios, ¿el Señor ya me perdonó? Sí, ya te perdonó, pero ve y no peques más, porque el Señor ya te hizo libre. Fortalécete en el Señor. Fortalece, restáurate en el Señor, pero ya no lo hagas, porque Él te hizo libre. Tampoco ya no te agradas, porque Pablo aquí no se estaba agradando. Pablo estaba confesando lo que pasaba en su vida, pero Pablo no decía, bueno, sigo pecando entonces. No, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede traer verdadera libertad? Solamente Cristo. Solamente Jesús nos trae verdadera libertad. No va a haber Estado, no va a haber político, no va a haber educación que te traiga verdadera libertad. Solamente Cristo te trae verdadera libertad. Todo lo resto te va a terminar sometiendo a algo. El resto de gobernantes te terminará sometiendo a algo, terminará con tu vida esclavizada. Sin embargo, Cristo nos trae verdadera libertad a nosotros en nuestras vidas. El verdadero reposo nos trae el Señor. La verdadera fuerza nos trae el Señor en nuestras vidas. ¿Y cómo hicimos para obtener esa verdadera libertad? Seguro pagaron algo, seguro hicieron algo. Pues esto es lo más asombroso de todo, que en todas las historias de libertad, independencia, pues el movimiento independentista siempre terminó trabajando por un objetivo personal, ya sea tierras, ya sea poder, o sea lo que sea. Sin embargo, cuando Cristo nos da verdadera libertad, es por pura gracia. No merecíamos tener libertad en Él. Sin embargo, el Señor, desde su pura gracia, nos ofrece verdadera y total libertad. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Él. Y creemos en Él no porque fue algo que en nuestra libertad lo hicimos, no. Es porque cuando el Señor nos hace entender que éramos esclavos del pecado y que por su puro sacrificio somos libres, transforma nuestras vidas y nos da la verdadera libertad. Y nos da la posibilidad de poder poner toda nuestra confianza en Él, de poder poner toda nuestra fe en Él. Es Dios quien nos trae verdadera libertad por medio de Jesucristo. Oremos, por favor. Amado Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y pues nos corriges en tu palabra. Nos corriges, Señor, en nuestras vidas. Corriges cada aspecto de nuestro ser. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que en ti podemos encontrar la verdadera libertad y que en ti somos verdaderamente libres. Señor, te pido que el mensaje haya sido sembrado en nuestros corazones y que tú transformes nuestra vida día a día, Señor. Y las personas que escuchan por primera vez, o las personas que van a escucharlo también por primera vez, Señor, en las redes, te pedimos, Dios, que tú transformes sus corazones. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús.